Estas son las acciones de una especie libre de la ley impulsada únicamente por la codicia y la ilusión de dominio, declaró Aral. Su voz cortando la cámara como una espada. Se mantuvo erguida en el centro del salón de consejo, su piel oscura como el mármol bebiendo la dura luz. Las escamas doradas en sus hombros y brazos brillaban con cada movimiento sutil, brillando como una advertencia silenciosa de su autoridad. Su cista, una inconfundible muestra de desprecio mientras sus agudos ojos reptilianos escaneaban la habitación, fijándose en cualquiera que se atreviera a mirarlo a los ojos. Cada movimiento era deliberado, sus manos con garras cortándose los hologramas en bucle sobre él, clavando su punta en el corazón mismo del consejo. Aral no solo exigió atención, la tomó sin dejar espacio para el desafío. El RAM giraba en un bucle interminable. Naves humanas destrozando asteroides, talados colosales que crecen profundamente en la roca, colonias que brotan como malezas, invasoras en lunas estériles, superposiciones rojas pulsantes bañaban las proyecciones, severas advertencias de un contagio progresivo, cada una simbolizando violaciones de la neutralidad. La mano con garras de Ara se elevó en un movimiento deliberado, permitiendo que las imágenes amplificaran sus acusaciones no dichas a través de la cámara. Un murmullo onduló a través de las formas holográficas de las delegaciones reunidas. Sus reacciones iban desde sutiles lapsos de curiosidad hasta un ominoso silencio compartido en su insaciable búsqueda de expansión. Aral continuó con su voz impregnada de desdén. La humanidad profana la santidad de la ley galáctica. Su arrogancia es una enfermedad que propaga la podredumbre a través del equilibrio que hemos luchado incansablemente por mantener. Hizo una pausa. Sus oscuros ojos reptilianos escanearon la habitación. Solicito una acción militar inmediata para rectificar esta amenaza antes de que se extienda más. Una ola de inquietud recorrió la cámara. Las delegaciones holográficas parpadearon ligeramente mientras los murmullos ondulaban entre ellos. En contraste, los miembros del consejo físicamente presentes permanecieron estoicos, sus miradas fijas en la confrontación entre Aral y los Puer. Uno o dos seres atrevieron a expresar preocupaciones tentativas, pero la mayoría permaneció en silencio. Sus miradas se volvieron hacia las imágenes en bucle de arriba. Aral giró ligeramente. El movimiento calculado amplificaba su presencia. Se elevaba por encima incluso de la proyección más alta, su sombra cortando una línea nítida a través del piso pulido de consejo. Ridículo. Llegó una voz firme y desafiante desde el otro lado de la cámara. Samuel Poirier, canciller de la Tierra, se levantó de su asiento con deliberada calma. Su cabello plateado estaba inmaculado. Su traje oscuro contrastaba marcadamente con las deslumbrantes proyecciones sobre su postura, irradiando una confianza inquebrantable a pesar de las probabilidades. La mirada aguda y penetrante de Pierre se fijó en Aral con una confianza inquebrantable. Esto no es más que una invención desesperada. La sala se quedó en silencio salvo por el leve zumbido de los proyectores holográficos. Aral's crista se estremeció. Sus escamas doradas se movieron imperceptiblemente cuando su mirada se posó en Puer. La tensión entre ellos era palpable. Estas supuestas pruebas que ha presentado. Poirier continuó gesticulando hacia los hologramas están plagados de inconsistencias. Las marcas de tiempo por sí solas contradicen los registros de tráfico galáctico y esas coordenadas que ha marcado como zonas neutrales han estado deshabitadas durante décadas. Hizo una pausa. Su voz se endureció. Este es un intento descarado de manipular a este consejo. Tenga en cuenta sus acusaciones. El humano Aral interrumpió su voz baja y venenosa. Pisas peligrosamente cerca de insultar a este consejo y sus principios. Poirier dio un paso mesurado hacia adelante con las manos firmemente agarradas tras la espalda. No estoy insultando a nadie. Estoy exponiendo la verdad. Los murmullos volvieron más fuertes esta vez cuando las delegaciones desviaron su atención de Aral a Puer. Algunos se movieron en lo que pareció aprobación, otros permanecieron esculturales, sus rostros alienígenas ilegibles. Los labios de Aral se curvaron en un leve gruñido. Tus palabras son huecas. La humanidad siempre ha hablado de la verdad mientras sus acciones devoran la galaxia. El Consejo no se quedará de brazos cruzados mientras los de su especie pisotean nuestras leyes. Los ojos del poeta se entrecerraron. La humanidad ha defendido todos los tratados establecidos por este Consejo incluso cuando otros lo han hecho con un gesto. Aral cortó la voz de Pierre a mitad de la oración. El audio de la cámara se apagó.
De él silenciando sus palabras en un zumbido calculado, exhibición humillante, un silencio conmocionado envolvió la cámara. Algunas delegaciones giraron sus proyecciones hacia Aral mientras otros permanecieron congelados procesando la repentina violación del protocolo. Aral dio un paso adelante, su voz cortando el silencio. La sesión continuará sin interrupción. Su tono no dejó espacio para la disidencia. Detrás de las proyecciones condenatorias giraron implacablemente, un acusador silencioso en la tensa cámara. Poirier permaneció inmóvil, sus manos rozando el borde de la pulida consola que acababa de cortar, su voz ajustando las solapas de su traje con deliberada precisión. Se giró sin decir palabra. Cada paso hacia la salida llevaba un desafío. Tácito resonando en la atmósfera cargada en el borde de la cámara, una figura emergió de la sombra, su forma translúcida, brillando débilmente, un ritmo que pulsaba como un latido cicatriz. Se movió con una gracia pausada, su presencia de otro mundo, pero dominante, inclinándose cerca de Aral. Su susurro fue bajo, melódico y peligroso. Felicitaciones, Atar, murmuró, su luz parpadeando brevemente. Acabas de declarar la guerra a la especie equivocada. El débil timbre de una alerta rompió el tenso silencio mientras el canciller Samuel Poirier caminaba por los pasillos fuera de la Cámara del Consejo. Sacó un elegante PDA de su chaqueta. Su interfaz brillaba débilmente contra la tenue luz. Notificaciones urgentes caían en cascada por la pantalla, cada una marcada con el sello de la red de emergencia colonial. Su expresión, ya endurecida por la humillación en el Consejo, se oscureció aún más mientras pasaba los informes. Entonces, el primer video comenzó a reproducirse. Era un caos. Imágenes granuladas de un dron de seguridad de la colonia mostraban civiles corriendo por estrechos pasillos de refugios metálicos. El humo llenaba el encuadre enmascarando los detalles, pero los gritos eran inconfundibles en la distancia. La reconocible sombra de una acorazada espinosa se cernía sobre la colonia. Sus cañones de plasma iluminaban el horizonte. Las explosiones atravesaron las estructuras cuando la cámara se sacudió violentamente. La transmisión terminó abruptamente, reemplazada por el frío y estéril silencio del siguiente informe. El segundo video no era mejor. Un puesto minero en una luna estéril. Una vez pacífica, ahora era una INF. Erno. La infantería de Sohn se movía por el asentamiento. Sus imponentes formas disparaban sin piedad a cualquiera que resistió. El llanto de un niño que atravesó la estática antes de que la cámara cortara. Black Poirier apretó su agarre en la PDA. Los bordes del dispositivo se clavaron en su palma. Mientras luchaba por estabilizarse, la implacable cascada de informes solo empeoró. Z7 Delta 4 Caliban Reach, todo envuelto en llamas, todo bajo un asalto brutal. Su mandíbula se apretó mientras caminaba por la bahía de atraque, ignorando los saludos de los oficiales cercanos, su enfoque únicamente en llegar al transbordador que esperaba para regresarlo a Unity. La nave insignia humana estacionada cerca de allí podía dirigirse a la flota con todo el peso de su mando. Apenas había pisado la cubierta de mando de Unity cuando la terminal a su lado sonó con una transmisión entrante. La notificación era urgente, su tono cortando a través del caos controlado de las operaciones de la nave insignia. Se enderezó el traje cepillando las arrugas de su llegada apresurada y aceptó la llamada. La figura holográfica del almirante Yan Man cobró vida ante su amplia figura y expresión severa irradiando autoridad. Osman no perdió el tiempo, su voz era aguda. El implacable canciller Osman comenzó sin preámbulo. Recibimos informes dispersos de ataques en las colonias. ¿Qué demonios pasó en el Consejo? Los labios de Pierre se apretaron en una línea sombría. El líder Sohn, Aral, presentó evidencia fabricada de las supuestas violaciones de la humanidad antes de que pudiera refutarlo. Cortaron la transmisión. Fue una humillación coordinada. Yani ahora hizo un gesto hacia la consola. La expresión de este Usman se endureció aún más mientras procesaba la información. No se trataba solo de silenciarte. Están jugando el juego largo, preparando el escenario para algo más grande. Exactamente. Poirier dijo en voz baja pero fierce. Esto no es diplomacia. Almirante, es guerra y tiene plena autorización para responder. En consecuencia, contraatacaremos con todo lo que tenemos. Man asintió con tono firme. Convocaré a los comandantes de la flota inmediatamente. Necesitaremos asegurar las rutas de evacuación y proteger las colonias que podamos. Poirier se inclinó más cerca. Su mirada, Yan, era inquebrantable. No podemos permitirnos parecer débiles. Déjenles ver de qué es capaz la humanidad cuando nos presionan. Sí, el canciller Osman respondió con su voz de acero. La transmisión terminó, dejando a Poirier solo con el silencioso zumbido de la cámara, un silencio que parecía hacer eco de la frágil posición de la humanidad. Mientras tanto, a bordo de la nave insignia Unity, el almirante Jan Osman no perdió el tiempo en la cubierta de mando.
Se giró hacia el oficial táctico. Su expresión era una máscara de determinación concentrada a su alrededor. El aire zumbaba con urgencia controlada, mientras los miembros de la tripulación trabajaban febrilmente en sus estaciones. Los mapas holográficos proyectados frente mostraban las colonias bajo ataque, cada una marcada con una baliza roja pulsante que parecía brillar más con cada segundo. El teniente Rivera dijo Mann con su voz aguda: «Ha estado al mando. Compila cada flota dentro del alcance de las colonias. Quiero a sus capitanes en comunicaciones seguras. En 5 minutos infórmales de la situación y envíales los informes de ataque». Rivera asintió rápidamente, concentrándose intensamente mientras trabajaba en la consola con precisión. «Sí, señor, me aseguraré de que los datos se transmitan de inmediato». El enfoque de Oman se fijó en los hologramas cambiantes. Cada marcador rojo brillante se sentía como un golpe en su núcleo, pero lo apartó. «Envía la orden. Todas las flotas disponibles deben movilizarse y reforzar las colonias bajo ataque. Sin dudarlo, diles que se muevan ahora». El comando se ejecutó en segundos. La tripulación entró en acción mientras las órdenes se extendían por la cadena de mando a través de la pantalla holográfica. Los marcadores azules que representaban las flotas humanas comenzaron a cambiar convergiendo hacia las colonias. Asediado, Mann se detuvo un momento mientras observaba las transmisiones de datos antes de alejarse. Por encima de la colonia de Z7, el cielo ardía. Rayas carmesí de plasma iluminaban la atmósfera, abriéndose paso a través de la neblina de humo y ceniza que asfixiaba el asentamiento debajo. Los modestos sistemas defensivos de la colonia luchaban por mantener la línea. Sus torretas automatizadas disparaban en ráfagas rápidas al acorazado Towering Zone. Se alzaba en órbita en el suelo, la escena era puro caos, los civiles corrían hacia las lanzaderas de evacuación, el rugido de los motores apenas enmascaraba el sonido de los edificios derrumbándose y el fuego de artillería entrante. La repentina llegada de refuerzos humanos rompió la cacofonía como un trueno. Una docena de elegantes naves de guerra emergieron del hiperespacio, sus cascos brillaban mientras encendían los sistemas de armas. A mitad del descenso, la nave líder, la Lanza, se zambulló en la refriega sus cañones de riel, destrozando a las naves más pequeñas que patrullaban la atmósfera. Los defensores de la colonia, golpeados y superados en número, victoriaron cuando los refuerzos lanzaron ataques coordinados que cortaron a través de las líneas enemigas. A bordo de la Lanza, el capitán Darnell gritó órdenes: «Concentre fuego en su apoyo orbital, necesitamos romper su línea y dar a la colonia espacio para respirar». Los cañones de la nave rugieron enviando descarga tras descarga hacia él. Acorazado de espinas, explosiones ondularon a través de su casco. La nave, una vez imponente, se inclinó cuando sus escudos fallaron. Mientras tanto, los cazas humanos se lanzaron a través del caos, atacando naves enemigas y alejando su fuego desde las zonas de evacuación de abajo. No lejos de Z7, en la aislada colonia de Rize Caliban, la situación era grave. Una fuerza de asalto Tarn ya había atravesado el perímetro. Su infantería se movía metódicamente por los estrechos corredores del asentamiento. Mensajes desesperados del gobernador de la colonia crepitaban a través de las comunicaciones de emergencia. Sus súplicas de evacuación apenas eran audibles por encima del sonido de los disparos. «Gobernador Adavo, este es el teniente comandante Franzen», fue la respuesta de un líder humano de la fuerza de ataque. «Estamos llegando con transportes. Mantenga su posición lo mejor que pueda. Extraeremos a su gente». La fuerza de ataque de Franzen se acercó a la colonia con precisión calculada, usando el terreno rocoso para enmascarar sus movimientos. Su nave líder se deslizó rápidamente a través del terreno, evitando la órbita del Zorn. Los sensores, mientras las lanzaderas aterrizaban en medio del caos, los marines fuertemente armados desembarcaron de inmediato, estableciendo perímetros defensivos. «Suban a bordo a los civiles ahora», ladró su voz Franzen, atravesando la guarida. La defensa coordinada de su equipo creó un corredor estrecho pero vital para que los evacuados llegaran a los transportes. Los civiles, con sus rostros manchados de miedo y hollín, treparon a bordo de las lanzaderas mientras los marines mantenían la línea detrás de ellos. La infantería presionó hacia adelante con sus enormes formas implacables. Un marine inmovilizado por el fuego enemigo gritó en su cal: «Se nos acabó el tiempo. Comandante, necesitamos apoyo aéreo». Los ojos de Franzen se dirigieron a su pantalla táctica. «Ya viene. Mantengan la línea». Momentos después, una cañonera humana rugió sobre sus cabezas, desatando una lluvia de misiles que aniquilaron al Zoan que avanzaba. El último.
Transbordador despegó justo cuando el perímetro colapsó. Los marines se retiraron a su propia nave bajo un intenso fuego. De regreso a la cubierta de mando, el hombre se quedó con los brazos cruzados mirando las transmisiones en vivo de las colonias. Los flujos de datos eran implacables. Informes de bajas, números de evacuación y enemigos. Las posiciones se desplazaban por las pantallas. Cada pérdida pesaba mucho, pero la vista de extracciones exitosas y ataques coordinados proporcionó una pequeña medida de consuelo. El teniente Rivera se acercó. Su expresión era sombría. Almirante, estamos recibiendo nuevos informes. Múltiples estaciones y puestos de avanzada están siendo atacados por la espina. El hombre preguntó a su té. Rivera dudó. No, señor, estos ataques son diferentes. Ataques coordinados por el VY. Están apuntando estaciones y puestos de avanzada simultáneamente con los asaltos a las colonias. Los hombros de Van se cuadraron mientras estudiaba la pantalla táctica. Los marcadores rojos se multiplicaban por el mapa. Se volvió hacia Rivera. Su voz era firme y mesurada. Envíen una alerta a las flotas más cercanas. Díganles que refuercen las estaciones y puestos de avanzada bajo ataque. Prioricen las ubicaciones más vulnerables y hagan que mantengan sus posiciones. Sí. El almirante Rivera respondió antes de alejarse para transmitir las órdenes. La mirada del hombre permaneció fija en los hologramas mientras hablaba. Su tono era frío y decidido. Envíen los refuerzos que podamos ahora y díganles que aguanten. Terminaremos esto pronto. En las colonias y puestos de avanzada donde el humo y la desesperación se aferraban al aire. La humanidad luchó con dientes y clavar para mantener la línea. Los refuerzos de la flota habían comenzado a estabilizar las posiciones más vulnerables, pero el alivio fue temporal incluso cuando los marcadores carmesí de los dreadnoughts espinosos y los cruceros de ataque VY se atenuaron en los mapas tácticos. Surgieron nuevas amenazas más grandes, más letales y más numerosas que antes en las afueras de Z7. La flota humana había formado un perímetro defensivo. El almirante Jan Osman estaba de pie en la cubierta de mando. Sus ojos se estrecharon en la pantalla holográfica. Era una maraña caótica de marcadores rojos y azules. Las fuerzas enemigas superaban ampliamente en número las defensas de la humanidad, pero el enfoque de Osman permaneció firme. Su tripulación de mando trabajó febrilmente transmitiendo órdenes y coordinando respuestas. La almirante teniente Rivera llamó desde su estación, su voz cortando el tenso zumbido del puente. Los refuerzos. Enemigos detectados. Los dreadnoughts y los cruceros VY están convergiendo en los sectores Z y Delta. Estimado Rivalar en 15 minutos. La postura de Osman cambió sutilmente. Enderezó su voz, calma y ordenando a todas las posiciones defensivas que se mantuvieran. Priorizaran las rutas de evacuación y los transportes civiles los retrasan a toda costa. Rivera asintió con la cabeza. Sus manos eran un borrón sobre la consola. Sí, señor. A través de las colonias, las naves humanas se lanzaron a sus posiciones. Sus elegantes formas se veían empequeñecidas por los imponentes dreadnoughts del enemigo. Los marines de tierra y los voluntarios civiles trabajaban codo con codo para fortificar las defensas improvisadas. Los superaban en número y armamento, pero su determinación era inquebrantable. Cada segundo que ganaban era un paso más cerca de la supervivencia. Lejos del caos de las colonias, la nave, la caja de Pandora, una nave de clase infiltrada, se deslizaba silenciosamente por el vacío. Su casco negro mate absorbía la escasa luz de las estrellas distantes, volviéndola casi invisible a bordo. El capitán Darius Bill y su tripulación estudiaron el informe de la misión una última vez. La tenue luz roja de la sala de guerra proyectaba sombras nítidas a través de su eje angular. Características: esta es una operación de un solo disparo, dijo Bill, su voz firme, pero firme. Su equipo, una mezcla de marines y especialistas técnicos, escucharon atentamente su enfoque inquebrantable. Entre ellos, la sargento Cara Roula, oficial líder de guerra cibernética, estaba de pie con sus agudos ojos fijos en la pantalla holográfica de su objetivo. Ella asintió una vez. Un reconocimiento silencioso de plan. El objetivo era un centro de comunicaciones de espinas, una estación orbital masiva erizada de antenas y platos de retransmisión. Era el centro neurálgico para la coordinación de la flota enemiga en el sector. El plan era simple en teoría, pero peligroso en la ejecución: infiltrarse en la estación, plantar un virus especialmente diseñado en sus sistemas centrales y retirarse antes de que el enemigo pudiera responder. Una vez que estemos dentro, Bill continuó, desplegará el paquete. No tendremos más de 10 minutos antes de que la espina se prenda, así que tendremos que movernos rápido. Un murmullo de acuerdo pasó por el equipo. La mirada de Bill los recorrió, su tono suavizándose lo suficiente para transmitir tranquilidad.
Todos han sido elegidos para esto porque son los mejores, hagámoslo minutos después la caja de Pandora emergió del hiperespacio en las afueras del sistema. Controlado por Zorn, los sistemas cerrados avanzados de la nave cobraron vida al acercarse al objetivo en el interior. El equipo se preparó para el despliegue. La nave atracó silenciosamente en la estación Zorn. Sus brazos de agarre se engancharon a una esclusa de aire de mantenimiento expuesta. El equipo desembarcó rápidamente, sus movimientos ensayados a la perfección. El interior de la estación estaba frío y tenuemente iluminado. Las paredes metálicas adornadas con glifos de Zorn que pulsaban débilmente con energía. Val abrió el camino. Su arma se mantuvo baja pero lista, sus pasos amortiguados contra él. Frío suelo metálico. El equipo se movió como sombras. Cada movimiento preciso y ensayado, escabulléndose de las patrullas y eludiendo los sistemas de seguridad con la precisión calculada de roce. El leve zumbido de la maquinaria alienígena llenó el aire, un recordatorio omnipresente de dónde estaban y el peligro que se avecinaba. Llegaron a la sala de control central sin incidentes. Una cámara expansiva llena de consolas imponentes y pantallas holográficas. Ro'u se acercó a la consola central. Navegando hábilmente por la interfaz alienígena con experiencia practicada, el virus, una maravilla del ingenio humano, fue diseñado para infiltrarse en los sistemas Zorn sin ser detectados. Propagan el caos a través de sus redes de comunicación. Insertó el dispositivo, un elegante módulo negro, e inició el despliegue del paquete de carga. Ro'u anunció 3 minutos para la finalización. La tensión en la habitación era palpable, mientras el equipo aseguraba el perímetro. Los pasos resonaban en el pasillo exterior. Las patrullas Zorn se acercaban. Vil hizo una señal para pedir silencio. Apretó el agarre en su arma. Contactó. Un marine susurró. Levantó su rifle. Alto al fuego. Vil ordenó que los dejaran pasar. La patrulla Zorn pasó por la puerta. Sus voces guturales se desvanecieron en la distancia. Ro'u exhaló suavemente. Su enfoque intacto mientras el virus completaba su carga. «Listo», dijo ella, desconectando el módulo. «Estamos listos para ir». Vil hizo una señal a su equipo y se movieron rápidamente por los oscuros pasillos, volviendo sobre sus pasos de regreso a su nave. Cada paso fue calculado. Cada sombra escudriñada mientras evitaban las patrullas que habían comenzado a moverse cuando llegaron a su esclusa de aire. La caja de Pandora estaba esperando, sus abrazaderas de acoplamiento listas para desconectarse. El equipo abordó rápidamente. El siseo de presurización señaló su regreso a un lugar seguro mientras la nave se alejaba de la espina. Los sistemas de camuflaje de la estación volvieron a la vida zumbando. Vil activó sus comunicadores. «Este es Vil. La caja está abierta». El almirante Osman recibió el mensaje. Una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Comprendió. «Capitán, buen trabajo». Se giró hacia el teniente Rivera. Su voz firme. «Comience la fase 2». «Sí», el almirante Rivera respondió. Su expresión reflejaba su leve sonrisa mientras se inclinaba hacia su estación para ejecutar la orden. Y a través del sector, el virus desató su caos. Los Dreadnought Zorn se desplazaron erráticamente. Sus sistemas de navegación quedaron atrapados en una red de señales fantasma que los sacaron de curso. Los cruceros de ataque VY flaquearon. Sus elegantes formaciones se fragmentaron bajo órdenes contradictorias. Las flotas, una vez coordinadas, ahora se movían como depredadores desorientados. Fuerza socavada por confusión, los relés de comunicación crepitaban con transmisiones distorsionadas extendiéndose en confusión y desorden. A pesar del caos, las fuerzas THN y VY presionaron sus ataques. Su ventaja numérica era asombrosa e incluso desorganizada, representaban una amenaza formidable. Las fuerzas humanas lucharon valientemente para mantener la línea. Sus ataques coordinados e ingenio táctico compensaban su falta de números en el terreno. Marines y civiles trabajaron juntos para repeler oleada tras oleada de asaltos enemigos. Barricadas improvisadas convertían las calles de la ciudad en campos de batalla. En cada escaramuza, un intento desesperado por sobrevivir en órbita. Naves humanas bailaban a través del caos, explotando cada oportunidad para contraatacar al almirante. Osman se mantuvo erguido en el centro de la cubierta de mando, sus agudos ojos fijos en las actualizaciones tácticas que parpadeaban. En la pantalla holográfica el caos era evidente, pero también lo eran los patrones que emergían dentro del stand fragmentados. Dijo su voz tranquila pero decisiva: «Esta es nuestra apertura, teniente Rivera. Envíe órdenes a todos los grupos de batalla. Lance ataques coordinados para recuperar posiciones perdidas. La prioridad son las zonas de evacuación y los puestos
Avanzados críticos, Rivera sintió órdenes enviadas al almirante al otro lado de las colonias asediadas. La humanidad aprovechó la oportunidad. Las naves rompieron los perímetros defensivos apuntando a naves enemigas aisladas con precisión quirúrgica. En órbita alrededor de Z-7, un escuadrón de cazas humanos se lanzaban entre enormes naves de guerra Zoan, sus maniobras agudas y calculadas. El piloto, líder el comandante Hassan, gritó órdenes en sus comunicadores: escuadrón, enfoquen el fuego en sus motores. Los equipos de tierra nos necesitan para mantener ocupados a estos bastardos. Los cazas se lanzaron a través de una tormenta de fuego de plasma golpeando los puntos débiles con precisión milimétrica. Un destructor Zoan estalló en una cascada de llamas. Su masivo casco se partió cuando su núcleo se desestabilizó debajo. Los marines y civiles vitorearon cuando el resplandor de la explosión iluminó el cielo lleno de humo. Al alcance de Caliban, el teniente comandante Kulish había regresado para liderar otro esfuerzo de evacuación. Los estrechos pasillos del asentamiento, aún marcados por el primer asalto, resonaron con la desesperada avalancha de civiles huyendo los transportes que los esperaban. Kulik estaba de pie en el borde del perímetro, su rifle preparado mientras dirigía a su equipo: mantengan los carriles despejados, no dejamos a nadie atrás. Su voz cortó el caos mientras sus marines formaron un muro de defensa firme contra la infantería Zoan que avanzaba. El aire crepitaba con disparos y los profundos y guturales rugidos de los Zoan, pero los marines se mantuvieron firmes. Las naves de desembarco humanas descendieron, sus cañones pesados golpeando las líneas enemigas. Kulish señaló a su equipo. La última oleada se movió, pero el ataque estaba lejos de terminar. Los refuerzos de Zoan llegaron con venganza. Docenas de naves emergieron del hiperespacio. Sus colosales siluetas proyectaban sombras sobre las colonias en conflicto. Entre ellas, una nave de mando repleta de armamento se alzaba en el centro de la flota. Su capitán, un señor de la guerra de Zoan con escamas doradas dentadas, gritó órdenes a su tripulación. Su voz gutural resonó por el puente. Reagruparse. Las flotas destruyen sus defensas y controlan este sector, pero los humanos estaban listos. Ocultos en las escarpadas sombras del cinturón de asteroides de Delta Systems, un contingente de naves humanas permanecía en silencio. Seguimiento de la trayectoria de los refuerzos de Zoan con meticulosa precisión. Esperaron como depredadores listos para atacar. Mantenga sus posiciones, capitán. Survala ordenó en voz baja pero firme: esperen a que entren en la zona de muerte. Las naves Zoan se movieron hacia el sistema. Su formación se apretó mientras avanzaban. Creían que se estaban reagrupando para un ataque decisivo sin darse cuenta de la flota humana que yacía silenciosa en las sombras cuando las primeras naves cruzaron el umbral de los campos de asteroides. Survala dio la orden a activar el cinturón de asteroides. Se iluminó cuando naves humanas ocultas cobraron vida. Sus cañones de riel y baterías de misiles de Satán del infierno. Las naves Zoan, tomadas con la guardia baja, se apresuraron a responder. Explosiones ondularon a través de su formación cuando la potencia de fuego humana golpeó sistemas críticos. La nave de mando se tambaleó cuando una lluvia de balas de cañones de riel atravesó su casco. Su brillo dorado se atenuó cuando sus escudos colapsaron. La tripulación de Surbol trabajó con precisión mecánica apuntando los puntos débiles y aislando las naves Zoan una por una. La ventaja numérica del enemigo flaqueó a medida que su confusión se profundizaba, pero incluso en medio de la emboscada, de Zoan se negó a ceder. Contraatacaron con una ferocidad que dejó varias naves humanas dañadas, obligando al deísta a reposicionarse para evitar el fuego directo. Capitán, su nave insignia está tratando de escapar. Un Offic y al táctico informó que no. Y Survala respondió: todas las unidades enfoquen el fuego en sus motores, no los dejen reagruparse. Mientras la flota humana se acercaba a la espina, la nave insignia estalló en una explosión de fuego. Sus restos se dispersaron por el campo de batalla. Las naves enemigas restantes se separaron, retirándose al hiperespacio para reagruparse. La emboscada había ganado un tiempo precioso, pero tuvo un costo. La voz de Survala se suavizó mientras se dirigía a su tripulación. Buen trabajo todos, llevemos a los sobrevivientes a casa. Los informes inundaron la estación de mando de Oan, cada uno pintando una imagen de duras victorias y sacrificios crecientes. Las colonias habían resistido, pero apenas el virus había hecho su trabajo, ganando el tiempo que la humanidad necesitaba para reagruparse. Ahora la contraofensiva podría comenzar, dijo el almirante Rivera poniéndose a su lado. Las zonas de evacuación están despejadas y las posiciones clave están seguras, pero los refuerzos enemigos están en camino. El enfoque de Usman permaneció fijado en el mapa holográfico. Déjennos venir, dijo con firmeza. Es hora de terminar esto. Man terminó de hablar. Su mirada se detuvo en la vasta extensión más allá de la ventana. Allí las flotas colosales y una fuerza inspiradora de siluetas imponentes que emergían del vacío convergían con su propia flota. Levantó una mano. Su tono tranquilo pero autoritario: obtendrán alivio. Volviéndose hacia el oficial de comunicaciones, agregó: habrá un canal
Seguro todos los grupos de batalla, la sala quedó en silencio. Mientras se cumplía la orden, la pantalla táctica cambió y luego en el otro extremo del mapa algo cambió. Una nueva formación se materializó, masiva, poderosa e inconfundible. Prepárense para su llegada, Man dijo, su tono rebosante de autoridad. Tráiganlos. En el borde del conflicto, el espacio mismo se abrió con una onda atronadora. Desde el vacío arremolinado del hiperespacio emergió la Medusa, un titán de ingeniería humana en el primero de los acorazados clase Leviatán. Su inmenso casco brillaba bajo la pálida luz de las estrellas, un monolito de poder y desafío erizado de armamento y protegido por las defensas más avanzadas de la humanidad. Era una fortaleza diseñada para dominar. La Medusa no llegó sola. Docenas de naves de guerra más pequeñas siguieron en su estela formando una vanguardia disciplinada. Cada nave se movió con precisión, sus elegantes diseños y sistemas de vanguardia, un testimonio del ingenio de la humanidad. La flota se extendió como una ola de hierro, su llegada un marcado contraste con las maltrechas naves Vaguer ya enfrascadas en la lucha a bordo de la Medusa. El almirante S. Sepania estaba de pie en la cubierta de mando, exudando una presencia inquebrantable a su alrededor. Su tripulación se movía con eficiencia mecánica, sus rostros marcados por la determinación. El mapa táctico frente a él mostraba el caos de la batalla con implacable detalle. Informe de estado. Sepania ordenó a las fuerzas enemigas permanecer concentradas alrededor de las colonias. Su exo respondió: están fuertemente fortificados, pero sus formaciones están fracturadas. Aún no nos han detectado. Los labios de Sepania se curvaron en una leve sonrisa. Bien, vamos a causar una buena impresión. La Medusa avanzó con un rugido bajo y atronador. Las naves que flanqueaban se movían en perfecta sincronización. Sus sistemas de armas cargaban al unísono a través del mapa táctico. Las fuerzas humanas comenzaron a moverse, retirándose ligeramente mientras se preparaban para alinearse con la flota Leviatán. El impacto fue inmediato. El cañón principal de la Medusa cobró vida rugiendo, desatando un rayo abrasador de energía que cortó el espacio con precisión despiadada. Su impacto destrozó al acorazado THN en una cascada de destrucción. El rayo golpeó a un acorazado THN cortando limpiamente sus escudos y casco. La nave estalló en una explosión masiva. Sus restos se dispersaron como escombros atrapados en una tormenta. Las naves humanas más pequeñas siguieron su ejemplo, apuntando naves enemigas vulnerables, con precisión mortal. Los cañones de Rear rugieron. Las salvas de misiles atravesaron el vacío y el cielo ardió con la luz del asalto. Las fuerzas Zorn y VY, sorprendidas por la repentina llegada de la flota Leviatán, flaquearon. Sus formaciones ya fracturadas se rompieron aún más a medida que el pánico se extendía entre sus filas en tierra. Los marines y los civiles hicieron una pausa en sus frenéticas defensas para observar el cielo. La vista de la Medusa y su flota aniquilando al enemigo trajo una oleada de esperanza. Los vítores estallaron en las colonias cuando las fuerzas humanas se unieron para contraatacar a los desorientados atacantes en órbita. El almirante Sepania emitió órdenes precisas, su voz firme en medio del caos. Concéntrese en sus naves de mando, rompa su cadena de mando por completo y mantenga a la Medusa en movimiento. No les dé un objetivo estacionario dentro de la nave de mando Zorn. Llovió el caos. El señor de la guerra gruñó órdenes, sus escamas doradas brillando bajo la tenue luz. Reagrupar la flota. Contraataque. No los deje. Sus palabras se interrumpieron cuando una descarga recorrió la nave, arrojando a la tripulación al caos. La potencia de fuego de Medusa había atravesado las defensas del buque y sus sistemas estaban fallando. Las alarmas sonaron. El interior del barco tembló mientras las explosiones desgarraban su casco. El señor de la guerra enseñó los dientes. Su rabia hervía, pero era inútil. Su nave de mando se desintegró en una ráfaga cegadora de fuego y escombros en el Medusa. La tripulación estalló en vítores cuando la nave de mando fue destruida. Sepania se permitió un breve momento de satisfacción. Antes de volverse hacia el oficial de comunicaciones: «Conécteme con la flota». Un momento después, su voz resonó a través de los canales de comunicación. «Este es el almirante Sepania. La estructura de mando del enemigo está en ruinas. Presione la ventaja». Sin piedad, la flota leva avanzó su asalto implacable. Uno por uno, los barcos THN y VY restantes fueron destruidos o forzados a retirarse. La marea había cambiado la presencia, una vez abrumadora, del enemigo se redujo a restos dispersos, que huían al vacío. El almirante Mann observó la pantalla táctica mientras los marcadores de los barcos enemigos parpadeaban uno tras otro. La batalla había terminado. Su tripulación intercambiaron sonrisas y asentimientos, pero el almirante mantuvo la compostura. Dio un paso adelante. Su voz tenía un peso que silenció la habitación. Abrió un canal con Aral. El oficial de comunicaciones dudó una fracción de segundo antes de asentir.
Momentos después apareció la imagen holográfica del líder. La expresión de Aral estaba retorcida por la rabia y la desesperación. Sus escamas doradas se opacaron. La mirada de Usman era fría. Sus palabras deliberadas. Querías la guerra, Aral, la tienes. Y ahora vamos por Almaris. La transmisión terminó abruptamente. Aral se quedó congelado, sus afiladas garras agarrando los bordes de su disco de comando. Se giró bruscamente hacia su tripulación. Su voz, un gruñido agudo, ordenó a todas las fuerzas: haz que se retiraran a Almaris. No debían llegar a nuestro sistema al mismo tiempo. Mann se giró hacia Rivera, su expresión determinada. Enviad el siguiente Leviatán al borde del sistema Sigma. El vacío mismo pareció romperse cuando una segunda ruptura atravesó la oscuridad. Del caos cegador del hiperespacio emergió el Dauntless, el segundo de los acorazados de la clase Leviatán. Su casco angular, un monumento al desafío humano, exudaba amenaza cada centímetro diseñado para la guerra, una fortaleza móvil erizada de armamento avanzado, emisores de escudo y las cicatrices de innumerables batallas ya sufridas detrás de ella. Seguía un contingente de buques de guerra, portaaviones destructores y naves de ataque más pequeñas. Sus motores brillaban débilmente en el vacío. La flota se había reunido con un propósito para retomar las estaciones y puestos de avanzada que habían caído bajo el control de Zorn y VY y eliminar toda su amenaza sobre el sector, restaurando el dominio humano sobre estas posiciones críticas. A bordo del Dauntless, el almirante Callan estaba de pie en el centro de la cubierta de mando, una figura de poder con una mandíbula cuadrada y una mirada penetrante. Callan se había ganado su reputación como un táctico que prosperaba bajo presión. A su alrededor el zumbido de la actividad era implacable, oficiales transmitiendo órdenes e informes de estado con estado de deficiencia practicado. Callan preguntó con voz aguda pero controlada a su exocomandante Jansen. Gestorea la exhibición táctica. Las fuerzas TH y VY permanecen atrincheradas alrededor de las estaciones. Sus posiciones están fortificadas, pero aún no nos han detectado. Estamos leyendo múltiples transportes de tropas y naves de suministro entre sus filas. Yan estudió el mapa, su expresión ilegible. Bien, sí. Los golpeamos rápido, no tendrán tiempo de reagruparse. Comenzar la aproximación. La primera salva llegó sin previo aviso. Dauntless desató su cañón principal, un cañón de riel de potencia sin precedentes. Su proyectil desgarró mirando a través del espacio más rápido de lo que el ojo podía seguir. Golpeó una nave de comando VY. El impacto dividió la nave en dos mientras el fuego y los escombros se derramaban en el vacío. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar, las naves humanas de apoyo abrieron fuego. Su asalto coordinado abrumando las defensas exteriores dentro de una de las estaciones asediadas. El teniente Manuelos, un veterano marine y uno de los pocos humanos que quedaron atrás durante el asalto inicial, vio desarrollarse la carnicería. Desde una ventana el Dauntless llenó el cielo como un coloso, su armamento golpeando las naves enemigas con despiadada precisión. El teniente, uno de sus marines, llamó rompiendo las órdenes de trance de la flota eran asegurar el núcleo de la estación y prepararse para la extracción. Manuelos asintió bruscamente. Lo oíste moverse. Los marines arrasaron la estación con precisión practicada, retomando un sector tras otro. Manuelos lee desde frente. Su rifle disparaba disparos precisos mientras adentraban más en las áreas ocupadas por Zorn. La llegada del Dauntless cambió el equilibrio de poder y el enemigo lo sabía. Mientras tanto, la flota VY comenzaba a reorganizarse en preparación para su retirada a Alaris. Una señal de socorro urgente resonó a través de sus cals. El capitán de la nave insignia Bori, una imponente figura insectoide con un caparazón brillante, se enderezó bruscamente. Sus mandíbulas chasquearon nerviosamente. El mensaje era claro y Franny se crepitaba con estática pero inconfundible en su urgencia. Esta es una alerta prioritaria de Killua. Las flotas humanas han entrado en el sistema de origen. Repito, las flotas humanas están en el sistema. Las posiciones defensivas están abrumadas por un momento. El silencio se cernió sobre el puente. La tripulación intercambiaba miradas inquietas. Las alas de capitán se encendieron mientras ladraba órdenes. Verifique la fuente rápidamente. El oficial táctico dudó, sus garras golpeando los controles con rápida precisión. Coincide con los protocolos de comunicación de Kila. El oficial tartamudeó y viene directamente de la red de defensa planetaria. Las mandíbulas de capitán hicieron clic rápidamente mientras pensaba. Su mirada se dirigió a mapa táctico. No podemos abandonar la patria. Finalmente gruñó. Señala a la flota que regrese a Killua. Proteja inmediatamente el planeta a toda costa, una por una. Las naves VY comenzaron a romper la formación.
Sus motores se encendieron mientras saltaban al espacio HY. Las fuerzas Zoan que observaban a sus aliados abandonarlos dudaron sin el apoyo Bor. Su posición era insostenible, pero las órdenes de Aral ya habían dejado clara su elección. Retírense a Almaris. Llegó la orden final del buque insignia. No se involucren más. A través del campo de batalla, las naves THN dieron media vuelta y huyeron. Sus motores ardían mientras seguían al VY hacia el vacío. El almirante Kayan observó cómo se desarrollaba la escena desde Dauntless en el mapa táctico. Los marcadores rojos de las naves enemigas comenzaron a parpadear mientras se retiraban. Una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios cuando se giró hacia su XO. Tomaron la señal de cebo. Todos los barcos persiguen a los rezagados, pero no se extiendan demasiado. Concéntrense en recuperar las estaciones y asegurar a nuestra gente. Si el almirante Jansen respondió moviéndose para transmitir las órdenes la flota cambió embarcaciones más pequeñas separándose para perseguir a los barcos Zoan y VY en retirada, mientras el Dauntless mantenía su posición sobre las estaciones. La limpieza fue brutal y eficiente. Fuerzas humanas arrasaron las posiciones abandonadas, erradicando la presencia enemiga restante y asegurando lo que quedaba de las estaciones en el puente del Dauntless. El almirante Volé Calan activó el canal seguro. Almirante Man Escalan, las estaciones están aseguradas. Las fuerzas enemigas han sido eliminadas. La voz de Usman llegó de inmediato firme y serena. Genial, vengan a nosotros a la fiesta almiranteiral. Esto va a ser divertido al mismo tiempo. Los restos de la flota de espinas atravesaron el hiperespacio dejando tras de sí un rastro de escombros y humillación. Sus maltrechas naves, una vez símbolos del dominio galáctico, ahora cojeaban hacia Almaris, el último bastión de poder de espinas. A bordo de su nave insignia, Aral merodeaba por la cubierta de mando, sus escamas doradas opacadas por la frustración y la rabia. Cada paso con garras resonaba agudamente contra el frío suelo metálico, mientras su penetrante mirada escaneaba las pantallas tácticas cobardes. Aral gruñó, su puño estrellándose contra la consola con una fuerza que envió grietas a través de su superficie, huyendo como presas ante los depredadores humanos insignificantes primitivos. ¿Cómo se atreven a humillarnos? Su tripulación del puente permaneció en silencio, sus posturas tensas mientras se concentraban en coordinar la retirada. Nadie se atrevió a interrumpir a su líder. Incursión de empate. El imperio más temido de la galaxia ahora estaba reducido a esto, disperso y roto, obligado a reagruparse en su sagrado mundo natal. La voz de Ara se redujo a un gruñido, su ira ahora agudizada en resolución. Vendrán, puedo sentirlo, lo haremos aplastarlos aquí en el umbral de Almaris. Listo, las defensas planetarias alertan a cada flota restante. Esto termina con la aniquilación de la humanidad, pero a pesar de su fanfarronería, la confianza de Ara era una fachada. Las fuerzas THN estaban fracturadas, sus aliados se habían ido y los humanos impredecibles e implacables los habían superado en maniobras en cada paso. El nombre Almaris, una vez un símbolo de la invencibilidad THN, ahora llevaba el peso de la desesperación. No muy lejos de Almaris, en la vasta extensión del espacio, la flota humana colosal se movió con precisión deliberada, su silencio cargado de anticipación. Las naves emergieron del hiperespacio una tras otra, sus enormes formas se reunieron en una formidable armada. En el núcleo de la flota estaban las naves de guerra clase Leviatán, sus marcos masivos irradiando poder y propósito. La Medusa y la Intrépida flanqueaban la formación como centinelas, sus sistemas de armas débilmente iluminados listos para la acción, mientras las últimas naves se materializaban desde el hiperespacio. El vacío a su alrededor se retorcía y doblaba las estrellas, alargándose en brillantes corrientes de luz. Los leviatanes estaban en la vanguardia, sus inmensas formas anclando la presencia de la flota a bordo. La tensión era palpable. Cada oficial y miembro de la tripulación muy consciente de los desafíos que aguardaban. La oscuridad sobre Almaris se abrió cuando la flota humana surgió del hiperespacio. Una calculada ola de fuerza abrumadora a su cabeza se alzaba el Zeus, el más grande y formidable de los acorazados de la clase Leviatán. Su marco angular reflejaba el tenue resplandor de la estrella distante, su armamento preparado para la acción decisiva. Las fuerzas Zoan, atrapadas en desorden, se apresuraron cuando la alarma gritó en su flota. Para cuando sus sensores registraron la amenaza, la magnitud de la armada de la humanidad ya había llenado los cielos. El Zeus lideró la carga, su inmensa masa eclipsando al desorganizado acorazado Zoan que lo flanqueaba. La Medusa y el Dauntless comandaban sus propias divisiones con precisión, naves humanas más pequeñas formando una red perfecta de coordinación en su estela a bordo de su nave insignia. Aral se quedó congelado, sus garras clavándose en el borde del disco de mando. Su escama dorada pareció opacarse bajo la dura luz de las pantallas que mostraban el aterrador tamaño de la flota humana. Un escalofrío frío onduló a través de la tripulación del puente de espinas mientras esperaban órdenes, un miedo palpable e imposible. Aral gruñó, su voz baja y venenosa. ¿Cómo lo hicieron?
Se sacudió la incredulidad y golpeó su puño en la consola. Listo, todas las naves disparen, todo lo que tenemos mueren aquí en Almaris. La tripulación del puente se apresuró a obedecer sus movimientos frenéticos, pero era demasiado tarde. En el puente del Zeus, el almirante Jan Man permaneció tranquilo, sus manos entrelazadas a la espalda, mientras observaba la pantalla táctica. La flota de espinas estaba resaltada en rojo, una masa dispersa y desorganizada que intentaba reagruparse. Man dio un paso adelante, su voz resonante en la cubierta de mando. Todas las unidades comiencen el ataque, aniquilen a estos cobardes. La orden onduló a través de la flota humana como una oleada de electricidad. El Zeus avanzó, sus cañones masivos brillando mientras cargaban en segundos un abrasador, una descarga de rondas cinéticas, y rayos de plasma estallaron desde su casco abriéndose paso a través del vacío hacia la flota. Los otros leviatanes siguieron su ejemplo. Su potencia de fuego combinada transformó la negrura del espacio en una tormenta de destrucción. La Medusa flanqueó la formación desatando sus cañones de riel sobre un grupo de destructores Zoan. Las rondas atravesaron sus escudos y cascos con una precisión devastadora. Cada impacto encendió explosiones que esparcieron escombros en el vacío. El Dauntless en el flanco opuesto lideró un escuadrón de naves humanas más pequeñas. Sus ataques coordinados destrozaron cualquier nave Zoan que se atreviera a acercarse. Aral observó con horror cómo su flota se desintegraba. El asalto humano fue despiadado. Sus armas cortaban las naves Zoan como si fueran de papel. Incluso los poderosos Dreadnought Zoan, símbolos de su dominio, se derrumbaron bajo el ataque del Leviatán. Reagruparse. Aral rugió golpeando su puño contra la consola de nuevo. Concentrar el fuego en su nave líder. Destruir al Zeus. Mostrarle superioridad. Pero sus órdenes fueron inútiles. La flota Techn estaba en caos, su comunicación aún paralizada por el sabotaje humano. El Zeus, inmune a los desesperados ataques dirigidos a él, continuó su avance. Su cañón principal disparó de nuevo, el rayo cortando a través del acorazado Zoan más grande. La nave explotó en una explosión cegadora, sus restos destrozados se dispersaron por el campo de batalla. En el suelo debajo, las tropas Zoan y los civiles miraron fijamente al cielo, sus rostros reflejando la ardiente carne. Sobre los símbolos de su imperio, una vez indomables, estaban siendo aniquilados sistemáticamente. La voz del hombre se mantuvo firme mientras emitía sus órdenes finales acerca de la formación más cerrada: barrer el área, no dejar nada intacto. La flota humana se movió con precisión mecánica, sus tácticas impecables. Las naves más pequeñas pululaban como avispas, apuntando a las naves Zoan debilitadas y rematándolas con brutal eficiencia. La Medusa y la Dauntless continuaron su asalto, sus armas nunca cedieron. En minutos la flota Zoan se redujo a restos dispersos. Las naves, una vez orgullosas, ahora cáscaras sin vida, a la deriva en el vacío. El buque insignia de Ar permaneció rodeado por escombros y llamas dentro. Aral estaba solo. Su tripulación estaba muerta o incapacitada. Sus respiraciones agudas llenaban el silencio mientras miraba la pantalla táctica. La flota humana ahora rodeaba a Alaris. Su dominio absoluto en el Zeus. Man se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Abrió un canal con la nave insignia Zoan. Un momento después, la imagen de Aral parpadeó en la pantalla principal. Sus escamas doradas estaban carbonizadas, su crista caía de agotamiento, pero sus ojos ardían de odio. La mirada de Man era fría y su voz afilada. Esto termina ahora. Querías la guerra, Aral. La tienes y perdiste. Aral gruñó. Sus garras se clavaron en el borde de la consola. Escoria humana. ¿Crees que esto cambia algo? Quemarás. Man no interrumpió lo suficiente. Su tono era agudo e inflexible. Has manipulado al Consejo, masacrado civiles y traído la guerra a nuestra puerta. La humanidad nunca olvidará esto. Pero no estamos aquí para conquistar o matar a su gente. Nunca haríamos eso. Estamos aquí para acabar con ustedes. La imagen Aral parpadeó y desapareció cuando la transmisión terminó. El puente del Zeus se quedó en silencio por un breve momento. Antes de que Osman se volviera hacia sus oficiales, preparen un equipo de ataque. Quiero a Aral vivo. En cuestión de minutos, un escuadrón de marines humanos vestidos con trajes exos avanzados abordaron una nave de desembarco furtiva y se lanzaron hacia la nave insignia Zoan averiada. La nave, rodeada de restos e incendios de la batalla, ofrecía poca distancia de resistencia cuando los marines abrieron una brecha en su casco. Las explosiones resonaron por los pasillos y la tripulación de Zoan, ya desmoralizada, apenas logró una defensa. Los marines avanzaron con precisión despiadada. Sus movimientos metódicos, rayos de plasma rebotaron en sus escudos mientras se acercaban a la cubierta de mando. Aral, con las garras levantadas, se paró en el centro de la habitación. Sus ojos ardían con desafío. Sus oficiales restantes formaron una última resistencia desesperada a su alrededor, pero fue inútil.
«Retírate, Aral». El marine líder ladró, su arma apuntando al líder de Sourn. Aral gruñó. Su Cris se levantó. En un acto final de desafío, ¿crees que puedes tomarme vivo? Humano, su voz botaba veneno. No tienes elección en marine, respondió fríamente, hizo una señal a su equipo, y en segundos nuestra llamada fue sometida a sus garras atadas con ataduras reforzadas. Sus oficiales lo siguieron obligados a arrodillarse. Bajo la atenta mira de los marines rifles, el equipo se retiró rápidamente llevando a Arcal y sus oficiales a bordo de su nave de desembarco. Detrás de ellos, cargas cronometradas detonaron consumiendo el buque insignia Soon en una cascada de llamas y escombros. Para cuando el Zeus registró la explosión, la nave de desembarco había atracado y Aral estaba asegurado en una celda de contención reforzada. Man se quedó en la ventana, su mirada fija en los restos que se desvanecían del una vez poderoso buque. ¿Está seguro?, preguntó sin girarse. Si almirante, fue la respuesta de su jefe de seguridad. Los tenemos a él y a sus oficiales encadenados. Jaismen asintió. Bien, preparen la flota para la partida. La flota humana comenzó a moverse, su formación apretándose, mientras dejaban las ruinas de las fuerzas de Sol atrás en la superficie del Almaris. Los derrotados. Tachene miró hacia el cielo. Su imperio reducido a cenizas en cuestión de horas. Su líder Aral se había ido capturado por la misma especie que había buscado aniquilar. Antes de que Zeus entrara al hiperespacio, Man dio una orden final: abrir una transmisión al Consejo. La señal holográfica se conectó transmitiendo su imagen a la galaxia. Osan se mantuvo erguido, su expresión enigmática. Para el Consejo Galáctico comenzó, su voz tranquila pero firme: que esto sirva como advertencia a la humanidad. No tolerará mentiras, opresión o manipulación. Entregaremos a Aryama al instigador de esta guerra para que enfrente la justicia bajo las leyes del Consejo. Que este sea el fin de tal engaño y violencia por el bien de todos. Su voz agudizó mientras pronunciaba sus últimas palabras. Pero no se equivoquen, hablo en nombre de la humanidad cuando digo que si eligen atacarnos nuevamente, sepan que nuestra respuesta no será solo una trans. La transmisión terminó y la flota se desvaneció en el hiperespacio, dejando la galaxia para que se las arregle con la fuerza determinada y la justicia de la humanidad. Hola de nuevo, me alegro de que hayas llegado tan lejos. Espero que hayas disfrutado el video. Recuerda presionar el botón me gusta y el botón suscribirse. Esto es realmente importante para el canal, es muy importante. Y tengo una cosa más para ti: he elegido otro video para que lo veas. Solo haz clic en la tarjeta aquí o aquí si quieres la lista de reproducción completa. Nos vemos allí.